Comienza la historia de una caballera de este país, conocida como la más fuerte. La gente del pueblo cotillea sobre ella, diciendo que nunca ha perdido una batalla y que debe de ser increíblemente fuerte. Aunque uno de ellos insinúa un nuevo rumor. El rumor es que planea dejar la Orden de los Caballeros. Dentro de un gran edificio, Alba terminó su conversación con su superior. En el cuartel general de la Orden de los Caballeros de Astorum, Alba le confirma a la oficial que esa es la situación. La oficial le explica a un joven que Alba ha sido suspendida de la Orden durante un tiempo y ahora no tiene a dónde ir. El joven Carlo parecía completamente desconcertado por la noticia, llamándolo por su nombre. La oficial le dice que tiene un favor que pedirle, lo que provoca que un confuso Carlo pregunte por qué ha sido elegido. Ella le pide que cuide de Alba durante un tiempo, especificando que debe vivir con ella, lo que deja a Carlo atónito. La instrucción final de la oficial es que Carlo le enseña a Alba qué es la felicidad. Un tiempo después, llegan a una gran mansión. Se acerca a la cama, donde han colocado un conejo de peluche. Dentro, Carlo explica que la mansión pertenecía a su abuelo y que ahora él es el único que vive allí mientras Alba escucha en silencio. Momentos después se queda junto a la ventana, sosteniendo el juguete. Entonces la conduce hacia una puerta, diciéndole que ya le ha preparado una habitación. Al entrar en la bien equipada habitación, Alba admite que es la primera vez que experimenta algo así. A continuación, cruza la habitación, llevando su maletín y un gran conejo de peluche. Alba coloca el conejo de peluche sobre una mesita antes de volverse hacia la cama. Alba le da las gracias en voz baja, mientras un Carlo nervioso se arrepiente de su elección de regalo, pensando que un peluche fue una mala idea para una caballera. Intentando ser un buen anfitrión, Carlo se ofrece a conseguirle cualquier cosa que necesite, pero Alba afirma inmediatamente que no es necesario. Ella insiste en que tener un lugar donde dormir es suficiente y que no necesita nada más. Carlos simplemente acepta su respuesta y se da la vuelta, pensativo. Sin embargo, un año después, su habitación está llena de peluches, y ella pregunta si han traído más otra vez. Justo entonces llaman a su puerta. Ella le dice a la persona que entra que llame primero, pero Carlos responde que lo hizo, pensando para sí mismo que ella se ha adaptado mejor del que esperaba. Fuera de la mansión, Carlos se agachó en el suelo mientras se acercaba a una mujer con tacones. Al levantar la vista, le dio la bienvenida a Alba San. Se encontró con la imagen de Alba de pie, ante él con una armadura completa. Un Carlos sorprendido preguntó por su armadura, pero Alba le explicó con calma que era su atuendo de diario y le dijo que no se preocupara. Mientras caminaban, Carlo consideró que quizá no tenía ropa de calle. La llamó mientras ella caminaba por delante. Carlo la invitó a ir de compras juntos, pero Alba se negó rotundamente. Observándola, Carlo pensó para sí que no se rinde. Alba se apartó un mechón de pelo de la cara. Al darse cuenta de que el pelo parecía molestarla, Carlo se ofreció a arreglárselo. Antes de que pudiera responder, él alargó la mano hacia su pelo. Alba reaccionó de inmediato, apartándole la mano y advirtiéndole que no la tocara. Mientras Alba se alejaba, Carlos se disculpó, explicándose a sí mismo que había actuado por la costumbre de tratar con su hermana. Ella se detuvo para decir que aunque estaba agradecida, no debía involucrarse demasiado con ella. Viéndola entrar en la mansión, Carlos llegó a la conclusión de que ella definitivamente lo odiaba. Se quedó preguntándose cómo podrían seguir viviendo juntos. Pasó otro año. Un día, mientras Carlos trabajaba en su escritorio, Alba, ahora con ropa de calle, lo llamó por su nombre. Cuando él se giró y le preguntó qué quería, ella simplemente emitió un sonido en respuesta. En lugar de hablar, alargó la mano y le tocó el pelo. Inclinándose hacia él, murmuró algo sobre su pelo, dejando a un Carlo confuso que le preguntó a qué se refería. Él finalmente entiende que ella quiere que le ate el pelo, tal como él se había ofrecido a hacer de vez en cuando. Él acepta y mientras lo hace, piensa para sí mismo que las cosas van bien. Esto le recuerda a una vez que la encontró con su armadura malherida y magullada, y le exigió saber cómo se había hecho esas heridas. Sorprendida, ella solo pudo articular un pequeño "ah". Entonces explicó que había intentado detener una pelea, y había cometido un pequeño error por estar un poco oxidada. Carlo insistió en tratarle las heridas de inmediato, pero Alba se negó, diciendo que no hacía falta. Explicó que sus heridas se curarían solas si las dejaba estar. Él protestó diciendo que no podían dejarlas así, pero ella le interrumpió, afirmando que primero se daría un baño. Alba le dijo entonces fríamente que la dejara en paz,
Mientras un narrador revela que este recuerdo era de hace un año, la historia vuelve al presente. Cocina Carlo le pidió a Alba que cortara las verduras, y ella aceptó. Él observó para sus adentros que era inusual que ella quisiera ayudar en la cocina. De repente, Alba gritó de dolor, y un preocupado Carlo le preguntó si estaba bien. Se había cortado el dedo accidentalmente mientras picaba, mostrándole el pequeño corte. Alba afirmó que se había cortado y le exigió que se lo curara. Carlo le tomó la mano con delicadeza para atender la pequeña herida. Él accedió de inmediato a echarle un vistazo al dedo. Más tarde, Alba vio a Carlo marcharse a toda prisa y lo llamó por su nombre. Entonces le preguntó a dónde iba. Él, ahora vestido con atuendo formal, le explicó que se dirigía a un baile por una obligación laboral. Con una mirada intensa, ella pregunta si habrá mujeres en el evento, reconociendo de inmediato que, al ser un baile, es algo obvio. Él admite que tampoco está muy emocionado por ir. Entonces le pregunta si quiere acompañarlo, pero ella se niega de inmediato, dejándolo preguntándose por su rápida conclusión. Carlo responde que es una lástima y añade que está seguro de que un vestido le quedaría bien. Mientras Carlo anuncia que se va, el plano se centra en la afilada mirada de Alba. Al momento siguiente, su mano se extiende, apuntando hacia él como para detenerlo. Entonces le llama y le agarra del brazo, impidiendo que se vaya. Mirándolo con una expresión seria, casi celosa, Alba le advierte que no se distraiga con otras chicas. Cogiéndole la mano, un Carlo algo desconcertado le promete que volverá pronto. A las 3 de la madrugada, Carlo encontró a Alba fuera, practicando con su espada mientras él sostenía un farol. Él le preguntó qué estaba haciendo, y ella respondió que estaba despierta para su entrenamiento matutino. Un perplejo Carlo cuestionó su idea de lo que era la mañana, ya que el reloj mostraba claramente que eran las 3. Él le recordó que ya no era una caballera y que podía dormir más, pero Alba se negó rotundamente. Con una expresión sombría, ella insistió en que debía ser siempre fuerte. Esto dejó a Carlo preguntándose cómo podría conseguir que descansara un poco. Su solución fue un regalo. Y pronto Alba estaba durmiendo profundamente en su cama, abrazada a un nuevo peluche. Parecía completamente en paz. Mientras empezaba a despertarse, murmuró sobre un olor agradable en el aire. El aroma atrajo una Alba todavía somnolienta escaleras abajo. En la cocina, encontró a Carlo, quien le dio los buenos días y le dijo que el desayuno estaba casi listo. Soltó un bostezo enorme, claramente sin estar del todo despierta. Él le preguntó si todavía tenía sueño, a lo que ella solo pudo responder con un murmullo cansado. Fuera, el sol de la mañana iluminaba la mansión. Después de la comida, Carlo le presentó un trozo de tarta. Explicó con orgullo que lo había horneado él mismo esa mañana, recordando que a las chicas les gustan los dulces mientras la animaba a probarlo. Cuando ella dudó, él le preguntó si no le gustaban los dulces, pero Alba dijo educadamente que prefería abstenerse. Su expresión era firme y decidida. Explicó que un caballero no necesita gustos refinados y sugirió que se lo comiera él. Mientras ella se alejaba, Carlo la observó con decepción, deseando todavía que se comiera la tarta. De vuelta en la mansión, Carlo anuncia que ha llegado a casa. Se sorprende al encontrar a Alba en la mesa, disfrutando de un trozo de tarta. Le pregunta si es la tarta que hizo el día anterior, y la caballera, nerviosa, solo puede balbucear una respuesta. Mientras ella intenta ocultar las pruebas, Carlos señala que menos mal que hizo una tarta entera, y le dice que espere. Alba le presenta otra porción a la defensiva, explicando que le había guardado su parte. Sin embargo, Carlos le dice que puede comérselo todo, lo que la sorprende. Más tarde, Carlos sugiere que vayan a dar un paseo por un sendero con hermosas mimosas. Después de que Alba se ofrezca a escoltarlo, él reflexiona que, aunque ha conseguido que le acompañe, hay un problema. Mientras pasan junto a otras personas, siente una intensa presión que emana de ella, que incluso compara con una intención asesina. Carlo mira a Alba mientras camina. Piensa para sí mismo lo verdaderamente hermosa y digna que es. Su contemplación se ve interrumpida cuando Alba lo llama de repente. Ella le pregunta amenazadoramente si está buscando una oportunidad, lo que provoca una rápida disculpa de un Carlo sobresaltado. De vuelta en el presente, Carlo comenta que ya es primavera y Alba asiente en silencio. Él observa que ella parece un poco feliz. Reflexiona que se ha vuelto mucho más alegre en comparación con cómo era antes. El recuerdo de la intensidad de ella en el pasado hace que Carlo se disculpe de nuevo en el presente. Alba, con un aspecto un poco nervioso, explica que simplemente se distrajo mirando las flores. Luego añade que, aunque se lo siente, no va a mostrar ninguna debilidad, dejando a un Carlo atónito y sin palabras. Alba y Carlo caminaban por un mercado concurrido,
atrayendo la atención de los demás compradores. A su paso, algunos curiosos señalaban y susurraban, mientras una madre consolaba a su hijo asustado. Alba comentó en voz baja que las miradas dolían. Al ver esto, Carlo le dijo protectoramente a Alba-san que se pusiera detrás de él. Un hombre cercano reaccionó con sorpresa. Carlo, malinterpretando la situación, identificó al hombre como una persona peligrosa. Para su sorpresa, Alba levantó al hombre por encima de su cabeza sin esfuerzo. Luego se giró hacia Carlo y le dijo que tuviera cuidado. Alba reveló que había recuperado la cartera de Carlo, advirtiéndole de que la zona estaba llena de carteristas. Al darse cuenta de que había juzgado mal la situación, un Carlo nervioso le dio las gracias tartamudeando. Un transeúnte empezó a oponerse a la escena. Carlo se mostró de acuerdo y le dijo a Alba que creía que había ido demasiado lejos, pero ella restó importancia a su preocupación, diciendo que no era para tanto. Un espectador le recordó que ya no era una caballera, lo que provocó una reacción pensativa pero reacia por parte de Alba. Carlo le sugirió entonces que intentara ser un poco más amable y detener a la gente con el diálogo blando antes de recurrir a la violencia. Alba consideró en silencio sus palabras. A pesar de su regañina, Carlo le agradeció sinceramente su ayuda, diciéndole que había estado genial. Desconcertada, Alba se quedó pensando en ese hombre tan extraño que la regañaba en un momento y la elogiaba al siguiente. La escena dio un salto en el tiempo de un año. Carlo y Alba volvían a estar de compras juntos, y Carlo comentó que su siguiente parada era para comprar pan. En la panadería, la dependienta les dio las gracias por su compra mientras les entregaba el pan. Había arrebatado el pan que acababan de comprar y huía del lugar. Viendo escapar al ladrón, a Carlo le invadió de repente una abrumadora sensación de déjà vu. Ella se enfrentó inmediatamente al joven, exigiéndole que le devolviera lo que había cogido. Cruzándose de brazos, le advirtió con severidad que le dejaría marchar si le devolvía el objeto inmediatamente. El chico, con aspecto nervioso, se aferró al objeto robado. Mientras Carlo la llamaba por su nombre, el niño se disculpó por su descuido, pero Alba simplemente le regañó por bajar la guardia. Entonces Carlo le dio las gracias a Alba, diciendo que era increíble y prometiendo tener más cuidado, lo que la dejó momentáneamente sin palabras. Avergonzada por el cumplido, le preguntó en voz baja si lo decía en serio. Él se ofreció a llevarle las bolsas y ella se aceptó, diciendo que debían darse prisa en volver a casa. El cumplido le recordó a Carlo la reputación de Alba, como una caballera que podía derrotar a cualquier otro oponente, sin importar su tamaño. Recordó cómo otros soldados observaban asombrados, preguntándose si realmente había derrotado a un caballero tan poderoso. Solo podían concluir que era increíble. De vuelta al presente, Alba y Carlo disfrutaban de la hora del té juntos en la mansión. Mientras Alba comía un pastel, Carlo la sorprendió anunciando que aún quedaba más por llegar. Alba confesó que todavía no estaba acostumbrada a esta vida pacífica, pero Carlo la tranquilizó, diciéndole que parecía estar adaptándose bastante bien. Entonces se dispuso a servirle un poco más de té de la tetera. Mientras comentaba la importancia de relajarse, de repente gritó de dolor. Se le había resbalado y se había derramado el té caliente directamente en la mano. Alba se levantó de un salto, preguntando sarcásticamente si eso contaba como relajarse, antes de quedarse boquiabierta al ver su herida. Aunque era él quien estaba herido, Carlo le preguntó si estaba bien, pero Alba le agarró la mano. Notó el calor y le dijo que estaba exagerando. Mirándola, Carlo insistió en que era importante que ella cuidara de sus propias manos. Como respuesta, ella le mostró su dedo cortado, declarando en voz baja que esto era especialmente para él. Un recuerdo de su pasado como caballero, bloqueando un ataque con su enorme espada, cruzó por su mente. Luego admitió que era la primera vez que alguien se preocupaba así por ella. Mientras Carlo le cogía la mano herida, Alba insistió en que el dolor no era nada comparado con bloquear espadas, pero él replicó que no se podían comparar y que necesitaba enfriársela. Carlo trae una bandeja de comida y anuncia que la cena está lista y que la dejará allí para ella. Luego dice un silencioso «hasta luego», antes de darse la vuelta para salir de la habitación. Alba le ve marchar con una expresión seria y distante. Carlo cierra la puerta tras de sí en silencio y se aleja por el pasillo vacío. Una semana después de la llegada de Alba, Carlo estaba desesperado y admitía para sí mismo que no tenía ni idea de cómo hablar con ella. Reflexionó sobre su propia situación. Como siempre había vivido solo y en silencio, se sentía completamente desprovisto de recursos para esto. Por supuesto, esto significaba que nunca había tenido la oportunidad de interactuar de verdad con una mujer. Sus pensamientos se dirigieron a la mujer que le había encomendado esta tarea,
recordando su petición de que cuidara de Alba durante un tiempo. Reflexionó que no tenía experiencia con mujeres, con la única excepción de ella. La persona que dejó a Alba a su cuidado fue Luis, la asistente de operaciones de la Orden de los Caballeros, y su senpai de sus días de estudiante. Recordó cómo, incluso entonces, ella siempre intentaba competir con él. Para su consternación, también le traía problemas extraños, como pedirle que criara un gato abandonado, y por alguna razón, le molestaba a menudo. Carlo había pensado que se había calmado desde que se convirtió en asistente, pero estaba equivocado. En lugar de eso, había aparecido con Alba, y le había ordenado que viviera con la caballera, y le enseñara qué es la felicidad. Habiéndose decidido, Carlos se levantó de su escritorio. Se detuvo un momento, preparándose para una confrontación. Decidió que iría a hablar directamente con Luis y le diría claramente que le era imposible hacerlo. Sin embargo, Luis apareció ante él como si la hubiera invocado, diciéndole firmemente que tenía que hacerlo. En la biblioteca, ella le dice que ha venido a quejarse demasiado pronto, ya que solo ha pasado una semana, pero él empieza a objetar de todos modos. Ella lo interrumpe, cuestionando cómo puede estar tan seguro de que no puede con la tarea después de solo unos días. Él insiste en que es una carga demasiado grande, sobre todo porque ella no le ha explicado la situación completa. Pero Luis permanece en silencio. Luis sopesó sus palabras con una expresión intensa y pensativa. Una voz de un recuerdo declara que Alba es la caballero más fuerte. Luis lo recuerda, añadiendo un pero. Otra persona en el recuerdo, un hombre con armadura, añade que careces de todo lo demás de forma devastadora. Luis piensa en esa chica. Recuerda con una expresión feroz que Alba solo conoce la batalla. Mientras tanto, la escena cambia al exterior de la mansión. Desde dentro, Carlo anuncia que va a salir un momento. Al oír esto, Alba se ofrece inmediatamente a hacer guardia. Y así se puso su armadura completa y se quedó vigilando en la puerta principal. Cuando llega un cartero con una carta para el señor de la mansión, la siempre vigilante Alba le pregunta inmediatamente si es un asesino. El chico, asustado, aclara que solo es el cartero. De vuelta en la biblioteca, Carlos suspira que sus esfuerzos son inútiles. Se queja a Luis de que Alba esquiva todas sus preguntas, sin importar lo que diga. Admitiendo que está en un aprieto, Carlos se desespera mientras Luis empieza a responder. Entonces declara dramáticamente que no puede vivir con una mujer tan hermosa, lo que parece divertir a Luis. Mientras Luis se ríe suavemente, Carlo exige saber de qué se está riendo. Coloca tranquilamente su taza de té sobre el platillo. Después de que Carlo exprese su confusión, Luis revela que él es el primer hombre que ha llamado hermosa a Alba. Luego le pregunta cómo cree que los otros nobles llaman a Alba, insinuando un apodo cruel. Ella responde a su propia pregunta, enumerando los nombres prejuiciosos que Alba soportó por ser una mujer caballero, una bárbara, un peón, una desgracia. Describe el mundo de Alba como uno en el que la gente ni siquiera le agradecía por blandir su espada por ello. Mientras Carlo escucha conmocionado, Luis aclara que lo que Alba realmente necesita es simplemente ser tratada como una persona. Luis expresó entonces su firme convicción de que Carlo era alguien capaz de darle a Alba ese mismo trato. Reflexionando sobre sus palabras, Carlo admitió para sí que ella había conseguido convencerle, recordando cómo le decía que compartiera un regalo con Alba. Esa noche, la mansión se alzaba en silencio bajo una luna creciente. De camino a casa, Carlos se lamentó de lo patético que era por aceptar siempre las peticiones de Luise, dándose cuenta de que ya había vuelto. Entonces se quedó atónito al encontrar a Alba con su armadura completa en la puerta de la mansión, y le preguntó por qué estaba allí, a lo que ella respondió que estaba de guardia y que tenía una carta para él. Sorprendido por la carta, Carlo la cogió y vio que era de su hermana. Alba confirmó que la había recibido, y él le dio las gracias por habérsela traído. Alba se limitó a murmurar en señal de asentimiento, con expresión sombría mientras bajaba la mirada. Mientras Carlo dudaba, Alba declaró que, como había entregado la carta, su tarea estaba terminada. Entonces se dio la vuelta para reanudar su guardia. Pero Carlo la detuvo rápidamente, insistiendo en que no necesitaba seguir vigilando ahora que él había vuelto. La luna brillaba en el cielo nocturno sobre ellos. Tras una breve vacilación, Carlo insistió en que debían cenar juntos. Al amanecer, el cielo aún estaba oscuro sobre la mansión donde vivían Carlo y Alba. Dentro, un Carlo recién despierto bosteza y se pregunta qué debería preparar para desayunar. Desde otra habitación, oye el sonido de alguien contando en voz alta
ya por números elevados. Al asomarse, ve a Albas haciendo flexiones y se da cuenta de que está con su entrenamiento de nuevo, maravillándose del tamaño de sus pesas. Acercándose a ella mientras se ejercita en la gran escalera, Carlo le da los buenos días, a lo que ella responde. Aún haciendo ejercicio, Alba anuncia que va a preparar el desayuno. Luego le dice que venga a comer en un rato. Avergonzado, Carlo le dice que puede venir cuando termine, y luego le grita tímidamente que no le mire, dando a entender que cocinará él en su lugar. Carlo mira con expresión de exasperación. Ella retrocede inmediatamente, con el rostro contraído por el dolor del calor. Carlo la observa, pensando que, aunque se alegra de que se esté comiendo el desayuno que él ha preparado, le sorprende la increíble velocidad a la que come. La llama, sugiriendo que puede comer con más calma. Alba réplica que si uno tarda demasiado en comer, no puede reaccionar ante un enemigo, lo que provoca que Carlo le grite que allí no hay enemigos. Se les ve sentados el uno frente al otro en la mesa del comedor. Cuando Alba se mete otro trozo de comida en la boca, Carlo grita alarmado, advirtiéndole de que todavía está caliente. Un primer plano muestra su ojo muy abierto por la conmoción de la quemadura. Carlo le pregunta inmediatamente si está bien. Alba intenta restarle importancia diciendo que no ha sido nada, pero Carlo insiste en que no es verdad. Ella le dice que no se preocupe, pero él sugiere que deberían dejar que la comida se enfríe un poco. Sin embargo, ella se niega rotundamente. Carlo se inclina más, insistiendo en que tiene que comprobar la quemadura. Ella se estremece cuando él se acerca. El momento le recuerda a Carlo cuando su hermana se quemó, y le dice a Alba que se ha quemado. Mientras intenta ayudar, ella le dice que la suelte. Haciendo caso a sus palabras, le dijo que se quedara quieta mientras iba a por agua, dejándola confusa. Se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos por una mezcla de sorpresa y desconcierto ante su propia reacción. Una vez que él se fue, se preguntó en voz alta qué era esa extraña sensación. Aún nerviosa, Alba se preguntó qué debía hacer ahora. Carlo le sugirió que descansara, pero Alba se negó de inmediato, insistiendo en que eso sería holgazanear. Él consideró su decidida negativa. Entonces, Alba empezó a proponer una alternativa. Carlo sugirió que hicieran la colada, pero mientras sostenían una sábana, Alba la rasgó accidentalmente por la mitad con su inmensa fuerza. Él solo pudo quedarse mirando, asombrado por su poder en bruto. Después de que Alba se disculpara, Carlo sugirió rápidamente que probaran con otra tarea. Entonces propuso fregar los platos. Sin embargo, su intento de fregar los platos resultó en una pila de platos rotos, y el 15º se hizo añicos en sus manos. Carlo le dijo que no se preocupara por los platos. Su principal preocupación era si se había cortado. Tras un momento de silencio, Alba respondió en voz baja que no. Carlo sugirió entonces que intentaran limpiar, y Alba recordó que solía ser buena en ello cuando era aprendiz. Un momento después, Carlo la llamó para ver cómo iba con la limpieza. Inmediatamente resbaló en el suelo excesivamente mojado y salió volando. Alba corrió a su lado, preguntándole si estaba bien, pero Carlo, haciendo una mueca de dolor, señaló que había usado demasiada agua. Su amable crítica la dejó sin palabras y horrorizada. Dándose la vuelta, Alba se lamentó de que era una inútil, y Carlo reconoció que se había deprimido. Entonces se dio cuenta de que, de hecho, se había cortado la mano, lo que llevó a Alba a preguntar por qué no la regañaba por sus fracasos. En lugar de responder, Carlo le cogió suavemente la mano herida. Mientras él le sostenía la mano, ella confesó que no entendía por qué se preocupaba por ella, en lugar de regañarla. Él la miró y respondió que preocuparse por ella era perfectamente normal. Su sencilla respuesta la dejó seria y en silencio. Momentos después, mientras caminaban por un pasillo, él pareció zanjarse ese asunto con un «ah, claro». La pareja continúa alejándose. La escena cambia entonces a Carlos sosteniendo un tarro, explicando que no podía abrir la tapa. Pensó con tristeza que era una mermelada que le gustaba mucho. Entonces se sorprendió al ver que Alba ya lo había abierto por él, aunque ella le restó importancia diciendo que no fue nada. Cogiendo el tarro con gratitud, Carlo le dio las gracias, feliz de poder usarlo de nuevo después de no haber podido abrirlo él mismo. Cuando Carlo comentó lo deliciosas que estaba la mermelada, Alba apareció visiblemente complacida. Después de ese día, ella empezó a abrirle tarros con entusiasmo. En un flashback, Carlo recordó que la mansión había pertenecido originalmente a su abuelo. El recuerdo se centró en una puerta oscura e imponente dentro de la casa. Su abuelo le había advertido una vez a un joven Carlo que se mantuviera alejado del final del segundo piso. El niño simplemente había preguntado por qué. Su abuelo le explicó que era porque se decía que alguien aparecía allí,
y el recuerdo evocaba una aterradora imagen de una figura silueteada en un espejo. En el presente, Carlo estaba trabajando hasta tarde en su estudio. Decidiendo dar por terminado el día, dejó su pluma. De repente, un ruido lo sobresaltó y preguntó en voz alta quién estaba ahí. Miró hacia la puerta del estudio, escuchando con atención. Al salir al pasillo, encontró a Alba, quien le dijo con urgencia que alguien acababa de entrar en una habitación cercana. Entonces ella preguntó si no vivían allí solos, un hecho que Carlo confirmó. Al darse cuenta de que debía de ser un intruso, Alba se lanzó hacia adelante para investigar, sobresaltando a Carlo mientras se abalanzaba. Mientras la seguía, Carlo empezó a reconocer la habitación a la que se acercaban. Entraron en la habitación oscura y sin usar, con sus sombras alargándose ante ellos. Alba escudriñó el espacio vacío, preguntándose en voz alta dónde podría haberse escondido el intruso. La habitación estaba quieta y silenciosa, dominada por un gran objeto cubierto en el centro. En ese momento, Carlo finalmente recordó la advertencia de su abuelo sobre esta habitación específica donde alguien aparece. Explicó que nunca había entrado antes, al no tener ninguna razón para hacerlo, y comentó el olor a polvo. Una sensación de pavor lo invadió al recordar la advertencia completa, de que se decía que alguien aparecía en la habitación sesión. Cuando Alba preguntó quién aparece, Carlos sugirió vacilante que podría ser un fantasma. Alba se burló de que tuvieran miedo de una entidad desconocida, pero justo entonces, un candelabro cercano se cayó solo, haciendo que Carlos se sobresaltara. Ella, sin embargo, permaneció concentrada, jurando encontrar y eliminar a cualquier intruso. Ante su determinación, Carlos pudo ofrecer una débil protesta. Mientras Alba estaba de pie ante el espejo, Carlo notó su incredulidad en los fantasmas, pero de repente, ella dejó escapar un quejido de dolor. Sorprendido por su repentina reacción, gritó, preguntando qué pasaba. Luego observó con horror cómo Alba comenzaba a brillar y a volverse transparente, y desesperadamente la llamó por su nombre, preguntando dónde estaba. De repente, sólida de nuevo, ignoró su pregunta y gritó que había algo afuera. Él corrió a su lado, preguntándole si estaba bien después de lo que acababa de pasar, pero ella insistió en que sí. Aún así, no pudo evitar mirarla con expresión de preocupación. Entonces le preguntó si le daban miedo los fantasmas, dejándola momentáneamente sin palabra. Abochornada, Alba negó que fuera eso e insistió en que no tenía miedo. Carlo regresó, informando de que no había nada dentro. Le preguntó por su extraña pose, y ella le explicó que era una postura para no ser pillada con la guardia baja. La situación le recordó a Carlo una conversación pasada en la que había mencionado que le gustaba el café. En un flashback, a Luis le había parecido amargo, y había declarado su preferencia por el cao, a pesar de que le había pedido probar su bebida. Al recordar esa conversación, se dio cuenta de que también le había estado sirviendo cacao a Alba. Como si fuera una señal, Alba preguntó entonces por el café. Carlo confirmó que él siempre bebe café. Ella le explicó que se había estado preguntando si prefería el cacao o el café. Alba preguntó si estaba bueno, y Carlo admitió que, aunque a él le gusta, a mucha gente le parece demasiado amargo. Sintiéndose competitiva, Alba le exigió que le sirviera café, lo que a Carlo le hizo gracia. Le dio un sorbo al café solo, e inmediatamente hizo una mueca por el sabor amargo. Al ver su expresión, Carlo le sugirió que podía añadir azúcar, pero Alba se negó obstinadamente. Decidió aguantar, pensando que sería vergonzoso que un caballero se quejara, mientras que Carlo, por su parte, consideró su reacción demasiado dramática. Carlo le dijo amablemente que se relajara, recordándole que a todo el mundo hay cosas que no le gustan. Entonces decidió añadir más azúcar a su taza. También añadió un poco de leche. Carlo le devolvió el café modificado. Alba le cogió la taza. Dio otro sorbo y su expresión se suavizó mientras disfrutaba de la bebida dulce. Le dijo a Carlo que le gustaba así, y él se alegró de oírlo. Sin embargo, entonces decidió que quería un poco más de azúcar, y él simplemente le dijo que adelante. Para su consternación, observó cómo ella procedía a añadir una gran cantidad de azúcar a su bebida. A continuación, dio un sorbo largo y satisfecho mientras Carlo la observaba, un poco atónito. Alba siguió disfrutando de su bebida azucarada, con aspecto de estar perfectamente contenta. Observándola, Carlo llegó a la conclusión de que para Alba-san, el cacao sería sin duda una opción mejor. En la cocina, Carlos sospechó su siguiente paso. Recordó cómo había reaccionado Alba anteriormente, y dedujo que debían de gustarle los dulces. Mientras preparaba unas tartaletas y un pastel, le preocupaba que no hubieran salido bien, pues aún así, esperaba que al menos estuviera dispuesta a probar uno. Sin embargo, cuando Carlo le presentó los postres,
Alba declaró inmediatamente que prefería abstenerse. A Carlo no le sorprendió, admitiendo para sus adentros que ya esperaba esa respuesta. Él la presionó amablemente para que probara al menos uno, pero ella respondió estoicamente que los caballeros no comen dulces. Carlo la desafió, preguntándole directamente si no era verdad que a ella sí le gustaban los dulces. La mano de Alba tembló, una señal de que estaba perdiendo la compostura. Ella lo fulminó con la mirada, exigiendo saber por qué pensaba eso, y él se inmutó ante su expresión aterradora. Carlo le explicó su razonamiento, recordándole que prefiere el cacao al café, lo que la hizo detenerse a pensar. Entonces, le dijo amablemente que no tenía por qué reprimirse en su casa y que era libre de hacer lo que quisiera. Alba insistió en que no se estaba conteniendo. Sin embargo, al mirar los dulces, dudó y dejó la frase a medias, incapaz de terminarla. Su expresión de conflicto se mantuvo mientras miraba los dulces. Finalmente, sentada a la mesa con Carlo, cedió y aceptó probar solo un bocado. Entonces alargó la mano y cogió una pequeña tartaleta. Carlo sonrió y le animó a que eligiera la que quisiera. Mientras Carlo observaba, Alba se llevó la pequeña tartaleta a los labios. La sostuvo con delicadeza, preparándose para darle un bocado. Él la observaba con ansiedad, preguntándose si le gustaría. Entonces Alba le dio un bocado al dulce. Tras un momento de silencio, Carlo le preguntó su opinión, pero observó con preocupación que no decía nada, mientras su pelo le ocultaba la cara. Alba levantó lentamente la cabeza, dejando ver por fin su expresión. Tenía los ojos muy abiertos y brillantes, revelando una expresión de puro y asombrado deleite. Por un momento, se quedó completamente sin palabras, perdida en el nuevo sabor. Luego consiguió admitir con vacilación que no estaba mal, lo que supuso un gran alivio para Carlo. Él la observó, complacido de que pareciera estar disfrutándolo, pero para su sorpresa, ella acabó comiéndose toda la comida. Y él se preguntó por qué había comido tanto después de decir que solo probaría un bocado. Esa noche, el sueño de Alba se vio perturbado por recuerdos de su duro entrenamiento, incluida la orden de un comandante de no llegar tarde a la formación. Recordó que la obligaban a entrenar sin descanso. Otra voz resonó en su mente, exigiéndole que trabajara como una bestia de carga. Las palabras de su antiguo superior resonaron en sus oídos, recordándole que un caballero debe permanecer siempre vigilante. La oscuridad de su pasado parecía abrumarla. Despertando en el presente, Alba yacía en la cama con expresión preocupada. Aún adormilada, se incorporó y se preguntó qué hora era. Al mirar hacia la ventana, se dio cuenta con un sobresalto de que ya era de día. La conmoción la invadió al procesar el hecho de que se había quedado dormida y se le habían pegado las sábanas. Mientras tanto, Carlo observaba desde dentro cómo Alba entrenaba sin descanso en el jardín. Se dio cuenta de que ella había estado entrenando sin parar. Recordó cómo esa mañana ella se había negado a comer, había insistido en hacer las tareas ella misma, y le había ordenado que no interfiriera. Tras su declaración, había salido corriendo al jardín. Al verla ahora, Carlo no pudo evitar preocuparse por si estaría bien. Alba, sin embargo, estaba llegando a su límite y regresó a su habitación tambaleándose. Se derrumbó en la cama, admitiendo para sí misma que estar sin comida ni agua era realmente difícil. Mientras su estómago rugía con fuerza, se tumbó boca abajo y se preguntó qué estaba haciendo. Abrumada por el agotamiento, solo podía pensar en el sueño y el hambre que tenía. Tumbada allí, Alba decidió que todo era culpa de Carlo. Imaginándoselo como una figura diabólica, le culpó de haber iniciado este cambio en ella, señalando que nunca antes se había quedado dormida, y temiendo que se volvería inútil si seguía dejando que él la cuidara. Resolvió que, como caballero, volverse inútil era lo único que debía evitar a toda costa. Sin embargo, 2 horas más tarde, seguía despierta en la cama, llamándose patética por no poder dormir por el hambre. Consideró renunciar a dormir por completo y pasar la noche entrenando en su lugar. Justo entonces, una voz desde el pasillo la llamó. Alba-san, preguntándole si todavía estaba despierta. Era Carlo, que sostenía una bandeja y le explicaba que le había preparado algo de comida y que se la dejaría en la puerta. Al oír su ofrecimiento, Alba se incorporó bruscamente. Mientras su estómago rugía con expectación, se resignó al hecho de que, una vez más, estaban cuidando de ella. Tras aceptar la comida, le dio las gracias en voz baja. Después de comer, por fin se quedó profundamente dormida. Al mirar alrededor de la lujosa habitación, Alba sintió una creciente inquietud. Se sentó en el escritorio y empezó a escribir una carta. Habiendo tomado su decisión, apoyó firmemente la bota en la barandilla del balcón. Sin embargo,
Las amables palabras de Carlo de que podía hacer lo que quisiera allí ahora le pesaban en la conciencia. Puso la pluma sobre el papel y empezó su carta. Mientras escribía, echó un vistazo a la habitación. Con el corazón encogido, llegó a la conclusión de que si se quedaba allí, se ablandaría demasiado. Decidida, se subió a la barandilla del balcón, lista para marcharse. Pero mientras Carlo la buscaba, Alba ya se estaba escapando, saltando la barandilla del balcón con una caja. Lo tenía decidido. Iba a dejar atrás ese lugar. Llegó la mañana siguiente. Mientras Carlo miraba por la ventana, se sorprendió de repente. Le pareció extraño que Alba Hassan no estuviera fuera, ya que normalmente estaría practicando con su espada a estas horas. Recordó que ella había estado de mal humor todo el día anterior, diciéndole que se mantuviera alejado, y se preguntó si la habría enfadado. Con la esperanza de que menos viniera a desayunar, Carlo fue a su habitación y llamó a Alba Hassan mientras entraba. Sin embargo, al abrir la puerta, se quedó confuso. Se sobresaltó al descubrir que no estaba allí. Su mirada se desvió entonces hacia un lado, viendo algo que había dejado sobre una mesa. Era una carta, la cual cogió inmediatamente. Carlo leyó la carta de Alba. Le daba las gracias por todo y le explicaba que se iba a vivir por su cuenta, por temor a debilitarse si se quedaba. También le pidió que informara a Luisa. Entonces miró hacia las puertas abiertas del balcón, donde las cortinas se agitaban con el viento. Atónito, gritó incrédulo al darse cuenta de que se había escapado de casa. Mientras tanto, Alba se abría a paso por un mercado, donde un vendedor la saludó, llamándola jovencita bonita. Ella siguió su camino, lo que le incitó a gritarle que esperara. El vendedor entonces le bloqueó el paso, insistiendo en que le hablaba a ella. Alba se detiene y le pregunta si acaba de llamarla guapa, lo que el hombre confirma. Visiblemente enfadada, declara que es una caballera y que ser llamada guapa es una falta de respeto. Sin inmutarse, el vendedor le ofrece un descuento por ser tan guapa y le pregunta si le gustaría comprar algo de su pan. Alba grita enfadada que no le interesa. Sin embargo, su estómago ruge con fuerza, revelando que no ha comido nada en toda la mañana. Al final, compra el pan, pero mientras se aleja, una mujer cercana grita por un bicho. Una mujer entra en pánico por un insecto grande, gritándole que se aleje, mientras su amiga le dice que ya debería estar acostumbrada. La amiga explica que esa parte de la ciudad siempre ha estado llena de insectos. En un rápido movimiento, Alba aplasta el insecto con su puño enguantado. Sorprendidas por su repentina acción, las dos mujeres le preguntan quién es. Alba simplemente afirma que es una caballera y que no es necesario darle las gracias. El momento desencadena un recuerdo de una vez que se sentó bajo un árbol mientras anochecía. En otro recuerdo, una Alba más joven le dice a alguien que se quede quieto un momento. Un joven que se parece a Carlo grita de dolor mientras ella le cura la mano, disculpándose y pidiéndole que aguante. El recuerdo los muestra después compartiendo una comida juntos en una mesa. El joven asiente, compartiendo un tranquilo momento de conexión con ella. El recuerdo se detiene en la imagen de ella, curándole con delicadeza la mano raspada. De vuelta al presente, Alba aprieta el puño, desechando el recuerdo como un momento de debilidad. Justo entonces, otro grupo de hombres se acerca, llamándola una vez más jovencita guapa. Uno de los hombres le pidió indicaciones, pero ella se limitó a devolverles la mirada en silencio. Su expresión era severa y desconfiada. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, Carlos se preguntaba qué hacer, debatiendo si debía ir a buscar. Le preocupaba que su senpai se enfadara con él, pero aún así dudó. Entonces consideró si no sería mejor dejar las cosas como estaban. Después de todo, siempre le había gustado estar solo, y recordó cómo la gente cotilleaba sobre él, diciendo que era un ratón de biblioteca solitario, que evitaba los eventos sociales. Daba igual lo que dijeran los demás. Él había preferido estar solo para vivir en paz, pero todo eso había cambiado. Recordó el día en que Alba llegó y se presentó, reflexionando que su vida había cambiado por completo desde entonces. Desde ese día, sentía como si hubiera estado constantemente en tensión. Se encontró haciendo cosas que no eran para nada como él. Intentando tranquilizarse, Carlo pensó que por fin podría volver a estar solo. Razonó que ella se había ido por su propia voluntad y que ir tras ella solo podría causarle problemas. Decidió aprovechar la oportunidad para leer una novela larga, aunque aún albergaba la esperanza de que ella regresara. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, llegó el atardecer y Alba todavía no había regresado, lo que dejó a Carlos sin poder concentrarse. Decidió que cualquier cosa serviría para cenar, ya que solo estaba él, y optó por prepararse un café. Empezó a preparar el café. Mientras lo hacía,
No pudo evitar preguntarse si Alba estaría bien ahí fuera sola a esas horas. Intentó desechar la idea, recordándose a sí mismo que ella era una caballera y podría enfadarse con él por preocuparse. Pero su mente se desvió hacia un recuerdo de Alba declarando que le gustaba más el café azucarado que él le preparó. Recordó el momento en que le entregó la taza y recordó su respuesta nerviosa, insistiendo en que no había ningún problema. Miró el café sobrante, recordando cómo ella lo había declarado, no está mal, tras probarlo por primera vez. La cafetera y su taza todavía estaban en la encimera, evidencia de su preferencia por lo muy dulce. Probó una cucharada él mismo, y su expresión se contrajo de sorpresa por el sabor. Dejó la cuchara junto a una de las tazas. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió de la cocina. Con nueva determinación, Carlo decidió que iba a buscarla. Mientras descansaba bajo un árbol, 3 hombres se acercaron a Alba para pedirle indicaciones, pero ella permaneció en silencio, observándolos. Los 3 hombres permanecieron juntos, con un aspecto imponente mientras esperaban una respuesta. Alba finalmente habló y les preguntó a los hombres cuál era su destino. Uno de los hombres le explicó que eran transportistas que intentaban llegar al muelle, pero que estaban perdidos en la ciudad y no encontraban el distrito de los Cenes. Pues ella les dijo que el muelle estaba al este, pero uno de los hombres le suplicó que los guiara personalmente. Le explicó que ya habían intentado buscarlo por su cuenta sin éxito. Alba los miró con una expresión severa y pensativa. Resignada, Alba accedió a guiarlos, lo que provocó que el hombre se lo agradeciera con entusiasmo. Mientras se ponían en marcha, el hombre que le había dado las gracias reveló una sonrisa sutil e inquietante. Al acercarse al muelle, uno de los hombres señaló que la persona que se suponía que iba a recibir su cargamento no aparecía por ninguna parte. Entonces le preguntó a Alba si podía ayudarles a encontrar al hombre, pero ella permaneció en silencio, con su sospecha en aumento. Alba observó la zona desierta y comentó para sí misma lo extraño que era que no hubiera nadie por allí. Uno de los hombres la observaba con una mirada calculadora. Al doblar una esquina, Alba encontró a un hombre con una jaula llena de mujeres jóvenes y le preguntó si era él a quien buscaban, sobresaltándolo. Entonces exigió saber por qué las chicas estaban encerradas en una jaula, y uno de los transportistas le explicó fríamente que podían venderlas a buen precio. Otro de los hombres confirmó sus intenciones, añadiendo que Alba también sería vendida. Desde el interior de la jaula, una de las jóvenes cautivas suplicó ayuda débilmente. La expresión de Alba se endureció de furia mientras miraba a los traficantes de personas. Uno de los hombres la agarró del hombro, advirtiéndole que cooperara para evitar la violencia, pero ella se quedó quieta. Con una mirada fría y decidida, Alba agarró con firmeza la mano que le sujetaba el hombro. Con un movimiento rápido, Alba lanzó al hombre sin esfuerzo por encima de su hombro y lo tiró al suelo. Los otros traficantes y las chicas cautivas observaron en un silencio atónito su demostración de fuerza. Entonces se giró para enfrentarse a los hombres restantes, lista para pelear. Uno de los hombres le dijo a su camarada, caído, que no se preocupara, pero ella los interrumpió, declarando con una expresión feroz que una caballera había llegado. Mientras tanto, Carlo comenzó a buscarla. Se acercó a un hombre en la calle, preguntándole si había visto a una mujer alta con el pelo rizado, pero el hombre no la había visto. Frustrado tras buscar durante media hora sin pistas, a Carlos se le acercó alguien que le preguntó si se refería a la joven de la mirada intensa y aterradora. Un vendedor cercano confirmó que la había visto dirigirse hacia la plaza oeste, después de comprar pan. Al darse cuenta de que debía ser Alba, Carlo le dio las gracias efusivamente al hombre y se fue corriendo en esa dirección. Continuando su búsqueda, le preguntó a otra pareja si habían visto a una mujer alta, con el pelo rizado. La mujer le preguntó si se refería a la que caminaba con 3 hombres, y después de que Carlo confirmara su altura, preguntó ansiosamente a dónde habían ido. Ella le dijo que se dirigían hacia el muelle, lo que extrañó a Carlo, ya que nada debería estar operativo allí a esa hora. Les dio las gracias y se fue a toda prisa. Mientras corría, Carlo recordó haber oído rumores sobre secuestradores que atacaban a chicas jóvenes y advertencias de no salir al anochecer. Intentó tranquilizarse, pensando que Alba seguramente estaría bien por su cuenta. Pronto llegó a la zona que creía que eran los muelles. Al mirar por la calle oscura y desierta, se extrañó de no encontrar a nadie allí. De repente, vio a un grupo de chicas jóvenes corriendo a lo lejos. Se preguntó por qué estaban fuera a una hora tan tardía. Al acercarse,
Una de las chicas le advirtió que se alejara del peligro, mientras que otra le explicó que habían sido secuestradas y retenidas. La chica entonces reveló, emocionada, que un caballero las había salvado. Carlos se quedó atónito ante la mención de un caballero. Preguntó si la caballero seguía allí, y una de las chicas confirmó que cree que sí, ya que la caballero les había dicho que escapara. Al darse cuenta de quién debía ser, Carlo les gritó que esperaran y echó a correr. Corrió a toda velocidad por la calle, hacia el lugar de donde habían venido las chicas. Mientras corría, gritó el nombre de Alba, sobresaltándola. La encontró sentada sobre una pila de hombres derrotados, preguntando con severidad por qué estaba allí. Él solo pudo devolverle la mirada en estado de shock, preguntándose qué demonios estaba haciendo.